Bueno, la siguiente ponente tenemos a una argentina maravillosa, que es Luján Oulton, que es especialista en todo lo que es arte, estética, que es lo que os he dicho al principio. Me parecía muy importante también destacar el aspecto artístico, creativo que hay dentro del videojuego, que es una de las cosas que cuando se habla de ocio, ociocultura, se deja como muy de lado, como si no fuera el décimo arte, ni tampoco aprendiéramos sobre arte, sobre experiencia estética, porque al final cuando jugamos lo hacemos por el placer y en parte es un placer estético y jugamos a ciertas cosas y no otras porque nos dan gustirrinín, lo voy a tener que decir así. Y en parte, por lo que ha dicho Pablo, por los patrones que aprendemos que al final nos gustan más unos que no otros. Así que con todos ustedes, Luján Oulton, disfrutad. Gracias. Bueno, me sirve, retomo tuyo. Vamos a hablar de placer. Quiero retomar un par de las cosas que dijeron antes porque lo hilo perfecto. O sea, habló de los videojuegos como representaciones de la realidad, pero ¿qué realidades son las que estamos mostrando? ¿Y por qué y para qué? Espacios de ensayo, que cuando se disfruta el juego, cuando se domina. La importancia de la comunidad, ese espacio liminal que aparece y que para entender el mundo hay que interaccionar con él. Y lo comparé en un momento al juego con el baile, por el aspecto performático. Estoy recopilando un par de cositas porque son las que voy a tomar ahora. Avísame cuando queden 5 minutos. Yo te aviso. Vale, un poco de contexto a por qué entramos en esto. Hace 15 años me metí en el mundo de los videojuegos. Venía de arte y nuevas tecnologías con una productora cultural. Tenía todo el sentido trabajar con videojuegos dentro de arte y tecnología. Una vez que entré, fue el caer en el pozo de Alicia en el País de las Maravillas, no salí más. Quedé ahí y al tiempo que fue evolucionando todo este campo de los art games o game art, que ahora en breve vamos, lo fui acompañando y fueron saliendo distintos proyectos. Soy comisaria de videojuegos, coordino un cuaderno de Game Studies que busca mostrar toda la reflexión que hay académica en idioma español de distintos campos sobre la importancia del juego. Y también soy cofundadora de Gaia, que es una asociación, una red de todos los que somos comisarios, creadores de comunidad, periodistas académicos que trabajamos entendiendo el videojuego como objeto cultural. Todo esto para decir que cuando Ruth me dice vamos a hablar de videojuego y educación, pero no como el videojuego como contenido educativo, empezamos a conversar y las dos vimos que hay una dimensión, que es la dimensión estética, que muchas veces queda olvidada o queda reducida solo a un aspecto formalista de cómo se ve ese juego. Entonces dije, bueno, empecé a hilar pensamientos a raíz de estos 15 años trabajando y pensando ese espacio justamente de encuentro entre el videojuego y su audiencia, porque como comisaria soy mediadora y busco despertar este diálogo. Cierren los ojos un segundo, voy a traer unas palabras de Roland Barthes de su libro El placer del texto. Y dice, una relación de deseo. Se crea entonces un espacio de goce. No es la persona del otro lo que necesito, es el espacio, la posibilidad de una dialéctica del deseo, de una imprevisión del goce. Que las cartas no estén echadas, sino que haya juego todavía. Lo que me gusta en un relato no es directamente su contenido ni su estructura, sino más bien las rasgaduras que le impongo a su bella envoltura. Corro, salto, levanto la cabeza y vuelvo a sumergirme. Barthes, crítico literario, ensayista, toneladas de sombreros que tiene, escribe unos años después de estar reflexionando sobre la muerte del autor y el lugar de cómo el texto se termina de activar, se termina de conseguir su significado en la voz, en los ojos de sus lectores. Escribe esto y escribe pensando en el texto como un cuerpo. Es un cuerpo que está esperando encontrar otro cuerpo, el cuerpo de su lectora, y ahí se va a establecer esa relación de goce, de placer, cuando se encuentran entre los dos, se recorran y aparezca ese significado, eso que está oculto ahí atrás. Piensa que hay dos instancias de placer. Y hay dos instancias, entonces, también, o dos formas de literatura. Hay una literatura correcta, sencilla, que me entretiene, que me gusta, que cumple con todas las condiciones de la teoría literaria y de las normas culturales del momento. Y hay otra literatura que molesta, que incomoda, que rompe convenciones o que toca temáticas que no tendría por qué estar metiéndose con. Y es ahí donde aparece el goce, donde aparece es otro nivel de placer. No es
ni más ni menos válido uno u otro, pero son dos tipos distintos de placer y de goce y de encuentro. Y esto mismo es lo que pienso y traslado al mundo del videojuego. En el videojuego también tenemos dos tipos de videojuego y dos tipos de instancia, como decían antes. Hay videojuegos como Uncharted, le tengo que dar el play, no, de fondo, no se pone. Bueno, ¿quiénes lo han jugado? Este es uno de mis favoritos, no puedo creer que hayan pasado 10 años ya. Me encanta, me divierte, cumple con todos los requisitos que tiene que tener un buen juego. Tendría que estar el videito de fondo y no está, pero bueno. Es un producto cultural correcto, que cumple con todos esos tics. No es inocente, pero eso va para otra conversación. Y después hay otro tipo de juegos, que es en el campo del que me muevo yo. Son los videojuegos, así como estaba esta literatura que incomoda, o que rompe, o que quiebra, son los art games, o no juegos, videojuegos experimentales, game art, las etiquetas son un montón. Es aquí donde más fácil se puede ver el cruce que hay con la historia del arte, la historia de la performance, de la imagen en movimiento, con la historia del juego y la tecnología. Beben de todo eso para generar algo propio y distinto, para intentar buscar otras experiencias. Han ido evolucionando a lo largo del tiempo, me puedo quedar acá hablando durante horas. Tienen raíz en la historia del juego, como les decía. La raíz más cercana, si se quiere, son las vanguardias del siglo XX, con todos los movimientos artísticos de quiebre. Tienen ya un circuito establecido alrededor del mundo, con eventos, con colectivos, con festivales, con comisarios. Acá solamente hay algunos. Para no quedarnos en lo abstracto de qué tipo de juegos estoy hablando, y que son los que me va a intentar recorrer y proponerles hoy. Getting Over It, de Bennett Foddy, ¿lo conocen? ¿Alguien lo jugó? ¿Lo llegaron a terminar? Es imposible, ¿no? Y justamente lo que dice Bennett Foddy cuando lo presenta es que es un videojuego hecho para hacer sufrir, para molestar, para incomodar, y se basa en un virtuosismo de mecánica que no implica que seas un excelente jugador, porque es totalmente incoherente la forma de jugarlo y la historia que propone. Pero está ahí, está en esa experiencia, en ese momento, en ese disfrute, en ese goce de haberlo logrado entender, haber logrado hacer ese diálogo con su creador y haber pasado eso. Hay un texto muy bonito de Lara Sánchez Coterón, del 2010, si no me equivoco, que ella habla de la estética masocore, o la estética del atropello. Y son una serie de videojuegos comerciales o independientes, o también una forma de apropiarse de ese juego. Pensamos en el speedrunning o prácticas que hay de los jugadores, que tienen que ver con este goce, el placer en el displacer. No es que lo estoy pasando bien, estoy sufriendo. Por eso es masoquista y hardcore. Es un texto muy bonito que Getting Over It podría entrar perfectamente ahí. Está rompiendo todos los esquemas del videojuego para proponer algo que únicamente sucede en el momento de jugarlo. Atuel. No, lo tienen que jugar. Atuel, que de hecho está en Itch.io, es un híbrido entre un documental audiovisual y un videojuego que va a suspender la interactividad a lo mínimo necesario. Es una coproducción entre una productora documental y un estudio de videojuegos argentino. Ha recorrido, lo interesante de Atuel es que recorrió los dos circuitos, el de los festivales de cine y el de los festivales de videojuego, y en los dos ha tenido premios. Y es un videojuego activista. Recorre el impacto del río Atuel, que es un río clave para el ecosistema argentino en en determinada región del país, y nosotros tenemos una interactividad mínima, que es la de ser en un momento del río, ir avanzando, o nos convertimos en un zorro en un escenario de un incendio y no podemos escapar. Y justamente va en congruencia con este mensaje, con mostrarnos la necesidad de ese río para el ecosistema y el impacto que tenemos como nosotros como sociedad en ese río, cómo podemos o no afectarlo según las acciones que tomemos. Y Neva, acá calculo que tengo un poco más de manos en alto, ¿o no? ¿No lo he jugado? Por eso, pero bueno, traje uno local. Bueno, yo tampoco lo terminé todavía, lo empecé.
que no lo puede terminar. Neva y Atuel, en realidad también, la forma más rápida de uno pensarlo en hilarlo con una experiencia estética o artística es desde las visuales. Atuel tiene una fuerte impronta surrealista. Neva es maravilloso, el trabajo que hace en Nómada Studios desde lo visual es tremendo, te capta. Pero se complementa este y los anteriores con las mecánicas y dinámicas que propone. En Neva no hay ninguna historia, no aparecen palabras escritas. Es en esta confluencia entre lo que nos está mostrando y las mecánicas que nos propone que se va a ir desarrollando esa historia. Y es una historia con temas universales que les va a tocar a cualquiera que juegue. No lo voy a spoilear, pero creo que hasta acá vamos bien. Es sobre el duelo y las relaciones de cuidado. A mí como madre me pegó desde un lugar, pero cada uno lo va a hacer propio desde su espacio. Pausa entonces. Tenemos este tipo de videojuegos que generalmente son del campo independiente, pero no es necesario. Lo que pasa es que en el mundo indie tenemos más permisos de experimentar, nos podemos permitir romper reglas. Y estoy pensando entonces estética desde la dimensión originaria del conocimiento sensible, de esta otra forma de aprender y entender el mundo que nos rodea, como decían antes en la charla Pablo. O sea, no es solamente desde la lógica, es viviendo ese mundo, sintiendo ese mundo. Somos cuerpos que habitamos y en tanto cómo nos movemos y nos relacionamos, es esa información y esta forma de aprender a relacionarnos con los otros que van a aparecer y a relacionarnos con el entorno que tenemos. Y quiero traer acá la teoría de los afectos, que está siendo un poco recuperada últimamente. Hay un libro muy bonito que la trae y la estudia bien a fondo con los videojuegos, de Aubrey Abel, Playing with Feelings se llama, tiene un par de años. Va a ser todo un recorrido en esta genealogía de la historia de la teoría de los afectos, que empieza con Baruch Spinoza, con Deleuze desde la filosofía, con Tompkins desde la filosofía, o Brian Massumi desde los estudios culturales, y tiene distintos referentes. Y hace un recorrido por todo esto y plantea un par de casos con videojuegos puntuales en lo comercial y en lo independiente. Yo lo quiero mirar ahora en este campo de los art games. Y lo traigo porque los afectos tienen que ver con esta forma de conocer, de percibir el mundo desde lo sensible. No hay una definición justa, de hecho dicen que es una noción como que se escapa de las manos, que no se puede atrapar con el lenguaje, eso es lo que dice Massumi. La descripción que traigo es experiencias preconscientes y corporales que modelan nuestra percepción, acción y vida cotidiana. Es raro, es ambiguo, es ese algo, es una intensidad que nos recorre el cuerpo y que está antes de las emociones y las percepciones. Es como algo que moviliza el cuerpo hacia una acción, hacia un sentimiento que está ahí latente esperando. Massumi habla de un nudo en el estómago, un cosquilleo en el cuerpo. Tompkins va a establecer como 6 categorías. Él habla de alegría, ira, tristeza, dice que están justito antes de que se despierte la emoción y las podemos ver en el cuerpo. Es un gesto pequeño que dice ahí se está despertando. Y es a estos afectos que son individuales, pero también son colectivos y que forman esa comunidad, a lo que podemos apelar con el videojuego, a movilizar determinados afectos en pos de determinadas acciones o formas de ver, de relacionarnos con los otros. Y dejar de repetir lo que todos los videojuegos comerciales están repitiendo, las mismas historias, las mismas sensibilidades, las mismas dinámicas. Está actualizada entonces. Pues les decía que había hecho 2 presentaciones y no sabía cuál iba a quedar. Pero ¿cómo pongo video? Si alguien me ayuda con esto. Estaban embebidos, o será que como está en PDF. Bueno, Storyteller, ¿lo ha jugado alguien? Sí. Acá hay más manos, muy bien. Storyteller es un videojuego que tiene 12 años de desarrollo, de un desarrollador argentino que fue uno de los primeros que estuvo en todo este movimiento de los art games. Daniel viene iterando, busquen I Wish I Were the Moon or Today I Die, igual son juegos en Flash, pero si no me dicen y se los puedo pasar, que son los primeros experimentos que él hace. Está buscando eso que es lo mínimo imprescindible para contar una historia y está también explorando el rol del jugador en la experiencia del juego. En Storyteller trabaja con el lenguaje de las viñetas, tenés ciertas condiciones, un título te va a aparecer, una misión a completar, que es la historia que te toca.
que son historias universales, son corazones rotos, es venganza, es duelo, y tenés personajes con características. Y según cómo los muevas o los arrastres, es como vas a poder completar esta historia. Aparecen distintos finales y está involucrando y apelando a historias, de nuevo, universales, a esos afectos, esas intensidades que tenemos ahí, y hay que ver cómo reacciona cada uno, qué es lo que se moviliza cuando aparece la temática de duelo, cuando aparece la temática de amor, y ensayar y entender también después cómo nos estamos sintiendo cuando somos nosotros los que estamos moviendo para que se ejecute esa acción con esos personajes que están ahí. Es en la interacción, es en ese momento en que estamos actuando en el juego, jugándolo, donde acontece ese encuentro, ese momento, esa dimensión estética. Es fundamentalmente experiencial. Se dice mucho que, bueno, videojuego e interactividad es lo que define el videojuego. El tema es cómo, es en esa capacidad de agencia. Ahora en 2 segundos centro. El videojuego implica al jugador intelectualmente, pero también lo implica emocional y sensorialmente, corporalmente. Es una performance, estoy ejecutando eso, me estoy metiendo dentro de la historia, estoy actuando. Y no lo hace solamente desde lo visual, lo hace con la interfaz, con lo que uno ve, con el elemento que va a elegir. No es lo mismo jugar un videojuego en una computadora grande con un superordenador que hacerlo en el móvil y estar utilizando el dedo, que pensar en controles, qué tipo de controles alternativos, que querer saltar la pantalla. El tipo de interfaz, el tipo de llamado y cómo convoquemos al cuerpo de la jugadora, del jugador, ya nos predispone para un tipo de emoción y un tipo de historia. Las mecánicas que utiliza y por qué utiliza esas mecánicas. Vamos a seguir replicando siempre la mecánica de la competencia, vamos a pensar en otro tipo de propuestas que le podemos dar a nuestros jugadores y cuáles son las dinámicas, qué respuesta esperamos que tengan y a ver cómo se sienten con eso también. Y como dijimos antes, y lo voy a repetir, como producto cultural, refleja, sí es cierto, el mundo en el que vivimos, las realidades, pero tiene esa posibilidad de abrir otras y de mostrar otras. Y de abrir subestéticas propias. Hablamos antes de lo de la estética masocore, por ejemplo, es algo puro y exclusivo del videojuego. Pero ¿para qué? En todo campo artístico siempre está ese espacio de activismo, de visibilizar otras cosas, otras experiencias. El juego de recién el GIF era Dog Dawn, que es un videojuego independiente que salió... ¡Oh! Voy muy súper tarde. Que salió hace poquito. Vale. Ay, todos los videos. Bueno, después si quieren me piden la presentación. Esta es Danielle Braithwaite Shirley. Es una artista y desarrolladora independiente, trans, negra. Ahora está muy en boga en Inglaterra. No sé si la han escuchado. Y genera instalaciones interactivas, lúdicas. Cortito, lo traigo acá porque decíamos qué historias quiero contar y se trata de movilizar. A ella en un momento haciendo instalaciones le hacen la crítica de qué bonito que es lo que haces, me permite volar y olvidarme, ni siquiera le presto atención a lo que estás diciendo, se ve hermoso. Y dijo, no, yo no quiero esto, yo lo que quiero es movilizar, que provocar un cambio de actitud, un cambio de sensación en quien está recibiendo mi obra. Entonces pasa a generar este híbrido entre videojuego o instalaciones. Con la interacción. Para ella, la clave, el cambio está en incorporar ese aspecto de interacción. Traje antes a Barthes desde la literatura, lo traigo a Myron Kruger, que es un artista pionero del arte tecnológico. La interacción está siempre en la historia del arte. Lev Manovich dice, una escultura es interactiva, si uno piensa que tiene que caminarla y recorrerla, en un cuadro muevo la vista. Pero hay más interacción, es cierto, cuando aparece la tecnología y nos pide que actuemos sobre eso. El tema es que no es la interacción por la interacción, no es hacer un clic y ya está, y voy para adelante, me voy para el costado. Que esa interacción tenga sentido. Myron Kruger va a decir que la interacción en el arte entonces genera una nueva categoría de belleza a través de ese interesar, envolver, movilizar a las personas. Este video que no funciona es Videoplace, que es uno de sus primeros experimentos, que tiene que ser un ensayo de una realidad virtual, trabajando con cámaras y con proyecciones. Entonces las personas se movían y podían estar eligiendo, pintando, escribiendo textos. Casos. Ahora entraba en casos de videojuegos, que los podemos hablar después, pero les hilo rapidito. Hablábamos de interacción, hablamos de arte y hablamos de tecnología y les decía que las vanguardias son uno de los principales
fuentes de inspiración y antecesores de los videojuegos en esta línea. Traigo a Marcel Duchamp, desde el creador del dadaísmo, con la esposa Tenny, y John Cage, referente en lo que es música sonora experimental. Están jugando un juego de ajedrez que cuando mueven las piezas se genera música, se genera sonido. Entonces no es solamente el juego por el juego, hay también una segunda capa que tiene que ver con esta música procedural experimental que está sucediendo en esta performance. Proteus, ¿alguien lo ha jugado? De los primeros videojuegos también en este debate, en este nacimiento de los Art Games. Música procedural, es un escenario, somos un ser que aparece en el mar, que nada hasta una isla, y vamos recorriendo ese mundo durante un año a través de las 4 estaciones. Según cómo nos movemos, van a generarse sonidos y música. Entonces estamos componiendo en este juego. Oh, por Dios. Bounden. Voy subiendo en la escala de interacción. Bounden es un juego hecho en Holanda, si no me equivoco, en conjunto con el Ballet Estable de Holanda. Son 2 teléfonos móviles, búsquenlo, es un teléfono móvil, perdón. Y son 2 jugadores, tienen que tocar y coordinar y seguir las indicaciones del móvil mientras van bailando y van aprendiendo a bailar. Sobre controles alternativos y la importancia en la experiencia, hay un texto muy, muy bonito de Miguel Silcart, Quitting the Controller se llama, investiga por qué justamente nos estamos olvidando en la industria del videojuego de todo lo que, las otras formas de conectar desde lo corporal. Y él dice cómo justamente desde la industria de los juguetes sexuales, eso está totalmente estudiado. Dice, tenemos que aprender de estos que están trabajando en el placer, de nuevo, en ese disfrute que hay de la experiencia. Nos estamos perdiendo mucho. Esta obra es de Laura Palavecino, artista argentina. Se llama Beyond the Garden. Lo que ven ahí es un circuito conductivo que replica las teclas. Está representando el ecosistema y la flora y la fauna de una región argentina. Somos un ciervito que tiene que volver a plantar todas las flores y tocando uno de estos y tocando los otros podemos ir avanzando. Lo interesante de este circuito es que podemos jugar juntos y cuando la gente lo iba descubriendo iba probando distintas formas. O sea, uno pone una mano, toca el cuerpo del otro, que toca el cuerpo del otro, que toca el cuerpo del otro. Mientras haya uno último cerrando eso, entre todos estamos ayudando a volver a recuperar ese ecosistema que está en peligro. Ella tenía 2 así corriendo. Este es Mainichi, es un juego que ya tiene sus años, de Matty Bryce. El diablo está en el detalle, se dice. Este es el día a día. Matty Bryce es una mujer transgénero, también negra, y genera este juego para contarle a una amiga lo que es para ella un día a día. Si se levanta a la mañana y se pinta y se maquilla y se produce y va a la cafetería a comprar un café, la van a reconocer como mujer y la van a tratar bien. Si no pone mucho esfuerzo, lo va a pasar muy mal en el camino. Y es en un día a día chiquitito. Y Layla and the Shadows of War, este es un juego que tiene su tiempo, volvió a salir ahora con el genocidio en Palestina. Se los recomiendo mucho que jueguen. Está registrando y está reactuando un bombardeo que hubo. Son escenas estética, visualmente es muy bonito y es muy sutil. Cuando es un padre intentando salvar a su hija, cuando terminen de jugar el juego, van a ver como cada escena que está representada, es un juego para móviles, está documentado, o sea, se corresponde con un hecho que sucedió realmente en la vida real, y está documentado en los diarios. Resumiendo, entonces, la interacción para mí es la clave, es en el momento donde realmente el videojuego aparece y esa instancia de goce, de placer estético está. Y es la interacción, no por la interacción en sí misma, es esa agencia, es esa interacción por lo que quiero generar, por lo que tanto dejo interactuar o no a mi jugador. El videojuego como performance, como un espacio donde me comprometo corporalmente y estoy ahí, creando sus propios códigos, heredando mucho de otras artes, pero añadiendo eso, y entonces tenemos que abordarlo y entenderlo desde su propia especificidad, no quedarnos anclados en los otros. Sobre todo es un espacio para ensayar otras realidades, afectos y narrativas, y no quedarnos siempre contando lo mismo. Y mis desafíos, o lo que creo que tenemos que seguir explorando, es, como les decía, otras formas de experiencia sensorial, pensar esas interfaces con las que estamos trabajando. Por supuesto, lo decimos siempre, lo que no se dice no existe, así que ampliar las voces y los contenidos. Y ojo con quedarnos
atrapados en el efecto de asombro de qué bonito se ve o cuánta tecnología que le puse, cuánta realidad virtual, tengo inteligencia artificial, no, o sea, que tenga un sentido, que realmente las historias que contemos tengan un sentido. Y este sí funcionó, pero los videos no. Ay, corrí al final. No, perfecto, lo has clavado. Tú me has pedido los 5 minutos y yo te lo he dado. ¿Tenéis alguna pregunta? Bueno, cuando has comentado lo del displacer, me has mentado a la bicha, porque es la estética negativa de Adorno, lógicamente. Entonces, me gustaría preguntarte, claro, cuando conviertes esa idea de la estética negativa, el buscar el displacer, que dices, bueno, pues aparentemente esto no va a vender mucho, ¿no? Y yo solo pienso en un juego, Hellblade. Hellblade. Es decir, cómo se puede hacer algo absolutamente gigantesco, con ventas millonarias y demás, que sea punto por punto la búsqueda sistemática del displacer y el meterte literalmente en la cabeza de una persona que sufre esquizofrenia. Y además todo. Entonces, la pregunta es realmente pues por ahí, ¿no? Es decir, ¿tú crees que realmente casos como ese demuestran que se puede hacer algo mainstream y a pesar de todo empujar la experiencia sensorial? Totalmente, por eso decía que mayormente lo que pasa es que en el sector indie se permiten estos ejercicios de experimentación, pero hay casos comerciales y es medio, lo mismo pasa en el campo del arte, de golpe ve que algo funciona en lo indie, es cooptado por lo comercial y entonces tiene que volver a aparecer un nuevo quiebre. El tema es que lo comercial mantenga realmente ese espíritu y no lo empiece a tapar con capas y capas y capas solo para vender y que funcione. Sí, porque voy a coger el hilo un poco. Porque hablando de Hellblade y lo mainstream, Hellblade me parece que tiene muy buena intención, pero depende también a quién le preguntes. Puede que toda esa parafernalia de jugar con cascos y todo eso, puede que se acabe siendo algo más espectáculo. Claro. Que entender a lo mejor la esquizofrenia de una forma real, porque de hecho el segundo se vendía como una demo técnica más que... Yo lo jugué con un sistema más o menos convencional. Vamos, lo jugué con... Lo único que tenía de chulo era que juego con subwoofer y altavoces traseros. Nada más. Pero pues, claro, la gracia es que lo de los traseros funciona muy bien porque lo de las voces de Senua son las voces de Senua. O sea, te dan en la nuca, es como si estuviesen pegándote en la cabeza. Y los elementos de los infrasónicos, cuando empieza a delirar, claro, con un aparato que pueda reproducir infrasónicos, notas el clac, 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 notas las ventanas temblar, ¿no? Pues es muy áptico en el sentido claro. en el que efectivamente, o sea, los episodios y los brotes se tocan. Que tiene un sentido, que es lo que decíamos cuando caminábamos, no es añadir tecnología o cosas solo porque está bonito, se ve bien, sino porque te está ayudando a esa inmersión. Sí. Es que cuando veníamos, para que se entienda, veníamos hablando de que muchas veces nos encontramos con juegos o propuestas en lo que importa la tecnología. La historia parece que es como un andamiaje para que mira los efectos que podemos lograr. Hemos llegado como al tope. Y lo que veníamos diciendo es que se necesitan más propuestas de que a lo mejor no hace falta sacar el 100% de esa posibilidad de tecnología, porque para el juego, la propuesta, veníamos hablando de Blasphemous. Blasphemous yo soy incapaz de imaginármelo sin un pixel art. Es imposible, yo no soy capaz. Porque no hace falta. La propuesta es perfecta con ese estilo, Por eso lo de no caer en este tema, que es lo que le pasó al arte en los 90 cuando empezaron a experimentar con la tecnología. Pongamos todo. Y, bueno, no, eso va para el Congreso, va a ir para, no sé... Pero es lo mismo, que tecnología por tecnología al final queda vacío y se ve esa trampa. Se acaba viendo. Bueno, yo te voy a hacer una pregunta rápida y sencilla. Si crees que la realidad virtual puede ayudar muchísimo en este mundo. Yo creo que es un recurso más que puede sonar en algunos momentos, pero no es como la solución y es lo que nos estaba faltando para lograr completar la experiencia. Y es muy difícil lograr experiencias en realidad virtual que realmente aprovechen eso. O sea, yo me imagino que si va evolucionando todo, ¿no? Porque sale muchísimo de una experiencia mucho más sensorial, con olores, con
no sé, como un espacio más interactivo y más desarrollado que el que hay ahora en lo que es la realidad virtual, pero que es lo que decíamos recién, que a veces no es necesaria toda la tecnología para provocar el efecto que queremos. Sí. claro, gracias. Sí. ¿Alguna duda más? Gracias. Gracias, Luján. Espera, ¿qué he hecho? Comparto todo.